El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, los primeros 3 versículos. Y la palabra de Dios dice así: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amados hermanos, les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos 1 al versículo 3, que es la base de nuestra reflexión en este día. Una bendición, una vez más, reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Nuestro tema es las notas de una iglesia fiel. Un servidor descubrió el sectarismo y el proselitismo que de cuando en cuando se vive en nuestro mundo cristiano, siendo apenas un nuevo creyente. En un ejido de la comarca lagunera, el pastor de la pequeña comunidad bautista local abandonó la iglesia y la denominación para abrazar otro credo, pero tiempo después regresó al pueblo y, visitando a sus antiguas ovejas, las animaba para que se unieran a su nuevo movimiento. Fue a visitar una familia que tenía cierto liderazgo, y cuando la madre de familia vio llegar a su antiguo pastor, le dijo: «Hermano pastor, qué cambiado». Halagado, el hombre inclinó la cabeza y abrió los brazos como modelando su nueva imagen, y dijo: «Sí, ¿verdad, hermana?». Pero la mujer lo interrumpió: «¿Qué cambiado de religión? ¿A qué debemos el honor de su visita?». El pastor respondió: «Vengo a hablarles de la verdadera verdad». Pero la mujer lo interrumpió preguntándole: «¿De qué verdad me habla? Si me habla de Cristo ya lo conozco, y si me quiere hablar de alguna otra cosa, no me interesa escucharlo». Lamentablemente nada de esto es nuevo. Muy temprano en la historia cristiana surgió el debate respecto a la verdadera Iglesia de Dios. El obispo africano Optato de Milevi propuso las 4 notas que caracterizan a la Iglesia de Dios: la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Y aunque la Biblia no formula estas notas, y Roma también se las apropia en exclusividad, los evangélicos aceptamos sin reserva estas dimensiones, pues resumen claramente las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Pero estas dimensiones son extrañas, son extranos, es decir, vienen de fuera, vienen de Dios, porque la iglesia no puede producirlas. ¿Cómo encarnar entonces en cada iglesia local estas dimensiones? ¿Existe en el Nuevo Testamento un ejemplo objetivo de una iglesia fiel? Seguramente la mejor candidata sería la iglesia de Antioquía, y a la luz de su testimonio podemos ver cuáles son las notas de la iglesia fiel. La primera de ellas es el celo por la unidad. Primeramente es necesario recordar que las mejores iglesias de la antigüedad cristiana fueron formadas por pecadores, de modo que debemos evitar idealizarlas o, peor aún, deificarlas. También es necesario decir que mucho se ha escrito ya sobre las notas de la iglesia. Existen tratados completos que abordan el tema, al que nada nuevo podemos añadir. No es necesario ocuparnos de la exposición de estas dimensiones,
pero sí de cómo en medio de sus luchas cada iglesia local debe encarnarlas. Felizmente la Biblia provee criterios objetivos para evaluar nuestra respuesta a estas notas. Una de ellas es la preservación de la unidad. La Iglesia de Antioquía encarnó la unidad de la Iglesia de Dios, preservando justamente su unidad interna. La unidad del Espíritu es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento. ¿En qué consiste? La respuesta se encuentra en la obra del Espíritu Santo. Una de las formas más notables que el Espíritu Santo se expresa en la comunidad cristiana es justamente la unidad. En Efesios capítulo 4, versículos 3 al 4, el apóstol San Pablo bosqueja algunas de las cosas que los cristianos tenemos en común. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es en todos, por todos y en todos. Esto significa, en pocas palabras, que la unidad es un don de Dios, no es un fruto del esfuerzo humano, no se logra, entre comillas, a billetazos o a tortillazos, es decir, no es producto de las reuniones sociales, por edificantes que éstas puedan ser, ni del dinero que se invierte en ellas. Es un regalo que hemos recibido, pero debemos preservar. La unidad es un fruto de la oración sacerdotal del Señor Jesús, pero su marco de referencia es el más alto posible. El Maestro propuso como modelo de unidad su propia relación con el Padre. Dijo al respecto: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11. Alguien dijo sobre este planteamiento: el significado de este pasaje tan discutido es después de todo bien claro a la luz de su contexto. Jesús no ruega porque algún día todas las denominaciones se conviertan en un grupo inmenso, por excelente que sea la unión de las iglesias cuando se consigue sin sacrificar los principios básicos. Pero cuando Cristo oró, las denominaciones no existían. Tampoco pide de una forma vaga que la unidad esencial u ontológica entre el Padre y el Hijo se pueda reproducir en la vida de los discípulos, aunque sea verdad que la unión mística entre los creyentes procede de Cristo y es el reflejo de la relación de las personas de la Trinidad. Cristo pidió que sus discípulos sean constantemente uno en su posición frente al mundo, en otras palabras, que permanezcan unidos en amor y en la defensa de la verdad, así como el Padre y el Hijo permanecen constantemente uno. Para bendición de todos los cristianos, las Escrituras presentan en el ejemplo de la Iglesia de Antioquía un buen modelo de unidad. El historiador evangélico Michael Green dice al respecto: la Iglesia de Antioquía es un brillante ejemplo de lo que significa unidad cristiana. Su liderazgo era de lo más heterogéneo. Estaba Bernabé, un levita rico natural de Chipre, Simeón llamado Níger, que a decir de algunos comentaristas bíblicos era afrodescendiente, Lucio de Cirene, un judío de la diáspora, Manaén, que había sido educado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo de Tarso, un joven rabino educado a los pies de Rabán Gamaliel el Viejo. Asimismo, aparecen juntos ejerciendo cargos directivos profetas y maestros que habitualmente no tenían buenas relaciones. Cuán heterogéneo era este grupo, y sin embargo entendieron que la voluntad de Cristo es que fueran uno, Juan 17:21. Pero en los hechos, ¿cómo se preserva la unidad? La comunidad cristiana de Antioquía lo hizo encarnando lo que Bonhoeffer cifra después en su libro Vida en Comunidad. Bonhoeffer dice: nuestra comunidad cristiana se constituye únicamente por el acto redentor del que somos objeto, y esto no solamente es verdadero para sus comienzos, de tal manera que pudiera añadirse un otro elemento con el paso del tiempo, sino que sigue siendo así con el tiempo y para la eternidad. Solamente Jesucristo fundamenta la comunidad que nace o nacerá algún día entre dos creyentes. Cuanto más auténtica y profunda llegue a ser, tanto más retrocede nuestras diferencias personales y con tanta mayor claridad se hace patente para nosotros la única y sola realidad, Jesucristo y lo que Él ha hecho para nosotros.
En delante debemos renunciar al turbio anhelo en este ámbito que nos empuja siempre a desear algo más. Desear algo más que lo que Cristo ha fundado entre nosotros no es desear la fraternidad cristiana, sino ir en busca de quién sabe qué experiencias extraordinarias que uno piensa que va a encontrar en la comunidad cristiana y no ha encontrado en otra parte, introduciendo así en la comunidad el turbador fermento de los deseos propios. Si por naturaleza nuestra condición humana nos impulsa al sectarismo, ¿cuál es entonces nuestra esperanza? ¿Cómo podemos realmente preservar la unidad? William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, responde de forma simple y directa. Él dice que en ninguna parte de la Biblia, y realmente en ninguna parte, se habla de paz y unidad a cualquier precio. Y justamente lo trágico es que se hace todo lo posible, es más, se está dispuesto a hacer enormes concesiones, se quiere pagar cualquier precio solo por llegar a una unidad apestosa. En la Biblia, no obstante, en ninguna parte encontramos unidad a cualquier precio, sino unidad al precio de Cristo. El hecho es que la verdadera unidad es una persona, es Jesucristo. Por simple que suene, lo cierto es lo siguiente: la Iglesia de Jesús, en la persona de su Señor y Salvador Jesucristo, posee todos los requisitos necesarios para la unidad genuina. La verdadera unidad está personificada en Cristo. Si Cristo personifica la unidad, entonces es de inmensa importancia que Él vive en nosotros. Básicamente, Él vive en cada creyente. Esa es la verdadera unidad, Cristo en mí, porque cuando Cristo está en mí y en todos mis hermanos cristianos, realmente se vive la unidad. ¿Qué espíritu de poder y de gozo puede haber dentro de la iglesia si los hijos de Dios se encargan de que Cristo realmente los pueda llenar? En la práctica, ¿qué es lo que sucede cuando Cristo vive en nosotros? Nada menos que aquello a lo que el Señor anunció sobre el Espíritu Santo en Juan 16:14, donde dice: Él me glorificará. La unidad producida por el Espíritu de verdad es obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Él quiere glorificar a Cristo en toda su abundancia en nosotros. En Romanos 14:17 el apóstol San Pablo dice: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en Romanos 15:13, al decir: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos dice que la justicia, la paz, el gozo y la esperanza también nos son dadas por Jesucristo. Y el apóstol San Pedro aborda también esa idea en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, cuando dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder. En otras palabras, son fruto de la obra del Espíritu Santo frente a nuestra sumisión y nuestra sujeción. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de las notas de una iglesia fiel, y la segunda nota es celo por la verdad. Una segunda virtud de la iglesia de Antioquía fue su celo por la verdad evangélica. Esa fue una de sus respuestas a la nota de la santidad. La otra la expresó mediante una elevada ética en medio del mundo pagano. Curiosamente, la palabra celo, un término que viene de la palabra griega silos, es un término que parece manchado por asociación, es decir, ligado a actitudes como la envidia o la rivalidad. En tal sentido es utilizada, por ejemplo, en Lucas, cuando el evangelista describe la hostilidad de algunos de los líderes judíos ante el triunfo de los apóstoles, como encontramos en Hechos 5:17, Hechos 17:5, etc. Sin embargo, celo describe en esencia el esfuerzo intenso y serio por alcanzar un objetivo, y solo adquiere matiz negativo cuando está dominado por motivos egoístas o cuando actúa como agente perturbador de la vida de la comunidad. Es verdad que el término celo no es utilizado en nuestro pasaje, pero es el espíritu que llevó a la iglesia de Antioquía a preservar la pureza evangélica. Para los autores del Nuevo Testamento, el celo por lo bueno, el celo por Dios,
fue, por ejemplo, el motivo de la purificación del templo por parte del Señor Jesús. Una vez que el Señor la consumara, los discípulos entonces recordaron, según Juan 2:17, que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Del mismo modo, Pablo elogia a los corintios porque su arrepentimiento había traído frutos aparejados. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal celo por verme, tal celo y tal disposición por castigar lo malo. ¿De qué forma mostró celo por Dios la iglesia de Antioquía? Lo mostró primeramente en su trato con la fuente de la autoridad, es decir, con la palabra de Dios. Curiosamente, en la antigüedad cristiana no hubo unanimidad en la interpretación de la Biblia. Mientras en la interpretación de la escuela de Antioquía se enfatizaba la importancia del sentido literal, la escuela de Alejandría exaltaba el sentido espiritual, entre comillas, el sentido espiritual de la Escritura. La primera permanecía vinculada a las raíces históricas de las realidades bíblicas. La segunda planearía fuera y por encima de la historia y en una esfera etérea y mística. La iglesia de Antioquía fue de hecho la cuna del llamado método gramático histórico, es decir, el método de interpretación de la Biblia por excelencia. Este sería el primero de los métodos para la práctica de una exégesis sana, pues como su nombre lo indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en sentido llano y siempre a la luz del contexto en que fueron escritas. La interpretación se efectúa de acuerdo con reglas semánticas y gramaticales comunes en la exégesis de cualquier texto literario, independientemente si se trata de la Biblia o no, y en el marco de las situaciones del autor y de los lectores de su tiempo. Juan de Antioquía, Juan Crisóstomo, sería el mejor exponente de la predicación bíblica en esta etapa, no solo porque su elocuencia le ganó el sobrenombre de Crisóstomo, que significa boca de oro, sino por su celo evangélico. Discípulo de un orador pagano llamado Libanio, Juan estaba destinado a trascender su tiempo. Cuando alguien preguntó a Libanio quién debía ser su sucesor, él contestó con tristeza: Juan, pero los cristianos se han apoderado de él. En una época cuando el cristianismo empezaba a vender su alma al poder imperial, cuando empezaba a suplantar el aparato religioso del Imperio Romano, Juan Crisóstomo era como una voz del desierto que clamaba en la ciudad. Como justo L. González dice, era la voz del cristianismo antiguo que no se doblegaba ante las tentaciones del cristianismo imperial. Era un gigante cuya voz hacía temblar los cimientos mismos de la sociedad, no porque su habla fuera de oro, sino porque su palabra venía de lo alto. Al precio de asegurarse poderosos enemigos, Juan Crisóstomo reformó a la iglesia y quiso reformar también a la sociedad. En sus sermones denunciaba indignado la opulencia de los poderosos, a los que con el celo de un profeta de la antigüedad bíblica llamaba al arrepentimiento. Ese freno de oro en la boca de tu caballo, decía, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos, son señales de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Después que hayas muerto, cuando alguien pase frente a tu gran casa dirá, ¿cuántas lágrimas se invirtió para construir este edificio? ¿A cuántos huérfanos se les dejó desnudo? ¿Cuántas viudas injuriadas? ¿Cuántos obreros recibieron salarios injustos? En una relación de causa-efecto, el celo de la iglesia de Antioquía se encarnó en su ortodoxia doctrinal. Su ortodoxia fue su elección ante la alternativa de la herejía. El Señor Jesús ya había advertido claramente que es inevitable el crecimiento de la cizaña en medio del trigo, en Mateo capítulo 13, versículo 25. De modo que junto con la verdad bíblica, en Antioquía surgiría también el error doctrinal. La herejía más conocida por la antigüedad cristiana sería el arrianismo. Desde el poder imperial,
la fuerza de ejércitos bárbaros, hasta la controversia religiosa. El arrianismo amenazaría a la Iglesia ortodoxa por varios siglos, pero la cristiandad ortodoxa pudo perseverar en la fidelidad a la Biblia. Pero el celo por la verdad nos interpela personalmente. ¿Qué demanda de cada uno de nosotros este celo por la verdad? Esta pregunta es importante porque para responderla enfrentamos un doble desafío, el del conocimiento de la verdad misma y el de nuestra actitud ante ella. Hace casi 3/4 de siglo, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía que actualmente a la gente poco le interesa si algo es verdad, sino si es poderoso o actual. El tiempo le dio la razón. Alguien dijo respecto a la verdad misma: en el corto transcurso de unas cuantas décadas hemos cambiado de una religión de credos a la espiritualización de necesidades personales, en la que la pregunta ya no es si algo es verdad, sino si funciona. Esto ha producido una especie de fe de buffet, como escribe Stephan Protero de la Universidad de Boston. Concuerda mucho con la esencia del hinduismo. El profesor Protero explica: si ir al yoga funciona, excelente. Si ir a la misa católica funciona, excelente. Si ir a la misa católica y además ir al yoga y a los retiros budistas funciona, también es excelente. Supongo que si ir a la misa, hacer yoga, irse a un retiro budista y ver algo de pornografía por internet funciona, entonces también sería excelente. Y si no funciona, pues para eso está el Prozac. ¿Qué es la verdad? Esta pregunta formulada por Pilato, cuando Jesucristo fue sometido a juicio delante de él, expuso la propia visión que Pilato tenía del mundo. Vivía en un mundo en el que la verdad absoluta no existe. Creo que la voz de Pilato se mostró indiferente y llena de desprecio. Me imagino que él se burló enojado de que Cristo se atreviera a hablarle con la verdad. A pesar de que miró cara a cara la verdad encarnada, no pudo discernirla. Pilato era, como muchos en el día de hoy, un posmodernista, pero uno que vivió en tiempos premodernos. ¿Qué es la verdad? Se define como aquella que se ajusta a los hechos o a la realidad. Se trata de la autenticidad o veracidad o realidad de algo. En una palabra, la verdad es la realidad. Se trata de cómo las cosas son en realidad. Teológicamente hablando, la verdad es aquello que es consistente con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. En pocas palabras, la verdad es la autorrevelación de Dios mismo. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Y nuestra relación con la verdad, nuestra relación con Cristo, debe ser una relación personal. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de las notas de una iglesia fiel y la última de ellas es el celo por el testimonio. La apostolicidad no es de ninguna manera una nota pasiva para el pueblo de Dios. No tiene que ver con cuidar, entre comillas, la sana doctrina, como si se quisiera preservar una pieza de museo. En alguna porción, la tradición judía dice: construyamos un vallado en torno a la Torá, resultando esto en la codificación de leyes para preservarlo y en una maraña de legalismos. La apostolicidad tiene que ver con la esencia misma del nombre apóstol, es decir, el nombre enviado. La iglesia de Antioquía se distinguía por su enorme celo misionero, por un celo motivado por el impulso y el poder del Espíritu de Dios. Fue su respuesta a la catolicidad y a la apostolicidad de la iglesia. La propia comunidad cristiana de Antioquía fue producto de ese moverse de Dios. No fue fruto de una estrategia apostólica, ni de la visión de sembradores de iglesias, ni tampoco del presupuesto invertido en ambiciosos proyectos para la siembra de iglesias. Lo fue de la docilidad de anónimos creyentes chipriotas y norafricanos que establecieron la iglesia compartiendo el evangelio con los paganos, según nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Fue justamente en esa ciudad donde los discípulos
serían relacionados para la posteridad con el nombre de su amado Maestro. Fue allí donde fueron llamados cristianos como un reconocimiento de su relación con Cristo, según nos dice Hechos 11, del 19 al 26. Sin embargo, hasta ese momento, los judeocristianos tenían dudas respecto a la inclusión de los gentiles a la iglesia. En pocas palabras, tenían un serio problema teológico. Aunque lo que habían creído respecto a Cristo era bastante claro, su conocimiento respecto a quienes tenían derecho a la salvación no solo era vago, era realmente incorrecto. Algunos creían que solo los judíos podían llegar a ser seguidores de Cristo, y el incidente de Antioquía, protagonizado por Pablo y Pedro, es un claro testimonio de la tensión que existió en los primeros años en la convivencia entre judíos y gentiles en la iglesia, como nos cuenta Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 14. Dicho incidente es narrado por el propio apóstol Pablo, quien dice: «Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también otros judíos, de manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado». Una vez resuelto el obstáculo de la entrada de los gentiles a la iglesia, el crecimiento del cristianismo fue vertiginoso en Antioquía, al punto que en el 390 después de Cristo, Juan Crisóstomo la consideraba totalmente cristiana. Desde Antioquía, Pablo y Bernabé pasaron a Chipre en su primer viaje misionero, narrado en Hechos 13, pero no sería la única empresa misionera que se organizó en esta iglesia local. En los siguientes siglos, la iglesia de Antioquía se abocó a la evangelización de los árabes nómadas de Siria, a la conquista espiritual de Asia Menor, Armenia, Mesopotamia, Persia e India. Reflexionando justamente en el testimonio de esta antigua comunidad cristiana, alguien dijo: la iglesia que vive en misión es una iglesia que se reconoce como enviada al mundo. Es una iglesia que busca el propósito de Dios, participando activamente en el culto a Dios, llamados a vivir una fe trinitaria, una fe relacional, una vida de relación con Dios y con nuestro prójimo, una relación de comunión los unos con los otros, donde se da prioridad al ser antes que al hacer. Como siervos, entendemos que cuando nos involucramos en la misión, estamos compartiendo la misión del Dios misionero y no estamos trabajando en ningún proyecto personal. Estamos al servicio de la misión de Dios y nuestra misión es compartir la suya. Escuchamos, descubrimos y obedecemos la voz del Señor, enviando a sus siervos al trabajo al que nos ha llamado. Él es el modelo a seguir, según Hechos capítulo 13, versículos 1 al versículo 3. No hacer así equivale a establecer hospitales sin ambulancias, donde si a alguien le interesa, si algún enfermo o algún herido le interesa, pueda llegar por su propio pie. No seguir este modelo significaría formar un ejército en el que los soldados se reclutan voluntariamente y llevan sus propias armas, su propia disciplina y sus propias estrategias. Pero hubo una forma más mediante la cual la cristiandad de Antioquía dio testimonio de Cristo. Lo hizo también mediante la persecución y el martirio. Al ser el cuarto centro más importante del cristianismo antiguo, Antioquía fue blanco de persecuciones bajo los emperadores Diocleciano, Licinio y Valente. Las iglesias fueron requisadas,
los obispos desterrados o encarcelados. En su historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea afirma que bajo la persecución de Diocleciano, las cárceles estaban llenas por todas partes de obispos, de presbíteros, de diáconos, de lectores y de exorcistas. La Iglesia proveyó una gran cuota de mártires, entre ellos Ignacio de Antioquía a principios del siglo II, Asclepiades durante el gobierno de Séptimo Severo y Babilas bajo Decio. Afortunadamente, en nuestra cultura Dios llama de forma muy excepcional a algunos al martirio, pero debemos recordar que es más fácil morir por Cristo que vivir para Él. Hoy día pocos son llamados a dar testimonio de Cristo con su muerte, pero todos somos llamados a dar testimonio de Él con nuestra vida. Como Carlos Spurgeon decía, el creyente no siempre vivió para Cristo. Comenzó a hacerlo cuando el Espíritu Santo lo convenció de pecado y cuando por gracia fue llevado al Salvador, haciendo una propiciación por su culpa. Desde el momento del nuevo y celestial nacimiento, el hombre comienza a vivir para Cristo. Jesús es para el creyente la perla de gran precio, por quien estamos deseosos de dar todo lo que tenemos. Él ha ganado nuestro amor de manera tan completa que late solo para Él. Vivimos por su gloria y moriremos en la defensa del Evangelio. Él es el modelo de nuestra vida, el ejemplo por el cual debemos esculpir nuestro carácter. Las palabras de Pablo significan más de lo que la mayoría de los hombres piensan. Suponemos que el propósito y fin de su vida era Cristo, pero no. Su vida misma era Cristo. En las palabras de un antiguo santo, comió, bebió y durmió la vida eterna. Jesús mismo era su aliento, el alma de su alma, el corazón de su corazón, la vida de su vida. ¿Cómo decir como cristiano profesante que vives de acuerdo con esta idea? ¿Puedes decir honestamente que para ti vivir es Cristo? ¿Tus negocios los haces para Cristo? ¿No son hechos para tu propio engrandecimiento y para ventajas de tu familia? Como conclusión, hace 2700 años, el profeta Isaías dijo: porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa vestiremos, solamente déjanos llevar tu nombre. Esto está en Isaías capítulo 4, versículo 7. Hablaba obviamente de la mortandad masculina que se deriva de las interminables guerras de Israel, pero sus palabras han sido interpretadas de formas distintas. Entre otras lecturas, se dice que la profecía de Isaías se cumple en movimientos y ministerios, entre comillas, que usan e incluso lucran el nombre del Señor Jesús, pero no obedecen su palabra ni se someten a su señorío. Al iniciar nuestra reflexión preguntábamos por las características de una iglesia fiel, y lo hacemos no en el afán de calificarnos a nosotros y mucho menos de descalificar a los otros, sino en la necesidad de vernos en el espejo de las Escrituras. Tampoco lo hacemos buscando una iglesia perfecta. Ni siquiera la iglesia primitiva lo fue. Justo L. González dice al respecto: es un error común entre muchas personas idealizar la iglesia del Nuevo Testamento. La firmeza y elocuencia de Pedro en el día de Pentecostés nos hace olvidar sus dudas y vacilaciones en cuanto a lo que debía hacerse con los gentiles que eran añadidos a la iglesia, y el hecho de que los discípulos poseían todas las cosas en común frecuentemente eclipsa la dificultad que esta práctica acarreó, según puede verse en el caso de Ananías y Zafira, y en la murmuración de los griegos contra los hebreos, en la desatención de sus viudas respecto a aquellos en la distribución diaria. La iglesia perfecta no existe en este mundo, y si existiera, no nos dejarían entrar en ella, pues la echaríamos a perder. Pero el Nuevo Testamento nos enseña cómo la iglesia de Antioquía, una iglesia de carne y hueso, formada por pecadores, respondió a las dimensiones que recibió de Cristo. Cómo puso por obra los principios que la convirtieron en una potencia espiritual en el mundo antiguo. ¿Cómo respondió entonces y cómo debe responder la iglesia de Dios a su llamado
e identidad. Responde a la unidad preservándola internamente. No es posible declarar nuestra fe en la unidad de la Iglesia de Dios y al mismo tiempo amenazarla con murmuración. Se comprometió en preservar la verdad evangélica con una buena interpretación de la palabra revelada, y la mejor interpretación es la obediencia. Y finalmente se comprometió con el testimonio de Cristo, pero entendió que la predicación más elocuente es aquella que se vive y se modela en la vida propia, pues como ocurrió en el pasado, ocurre hasta el día de hoy. El mundo oye mejor con los ojos. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites una vez más reunirnos para meditar, Señor, en tu palabra, estar juntos espiritualmente para compartir la reflexión de ella. Y Padre, te rogamos solamente que nos permitas encarnar estas dimensiones de tu iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.